Tal vez nadie te dijo esto antes, pero la abundancia nunca respondió a tus deseos. Nunca lo hizo y nunca lo hará. La abundancia siempre, sin excepción, respondió a tu frecuencia. Y si estás escuchando esto ahora, en este preciso momento, no es una casualidad. Hay una posibilidad muy silenciosa, muy profunda, de que algo dentro de ti ya lo sabía, aunque tu mente racional todavía esté intentando descifrar cómo funciona, porque existe un punto extraño y a menudo solitario en el camino espiritual. Es ese momento donde la persona ya ha leído todos los libros recomendados, ya ha probado las técnicas de moda, ya ha repetido afirmaciones frente al espejo hasta quedarse sin voz, ha hecho visualizaciones detalladas y rituales de intención en cada luna nueva. Y aún así, la vida externa parece permanecer en una especie de pausa misteriosa. Es como si el universo entero estuviera esperando algo mucho más profundo, mucho más auténtico que simplemente el acto mental de querer riqueza. Y es exactamente aquí donde casi todas las personas se confunden y se rinden. No porque estén haciendo algo mal, no hay culpa en esto, sino porque todavía están buscando la llave en la puerta equivocada. La inmensa mayoría de los seres humanos camina por el mundo creyendo que la riqueza, el amor o el éxito son cosas que se deben atraer desde afuera, como si hubiera que convencer a la vida de que nos entregue un premio. Pero el universo no funciona como un mercado de transacciones. No puedes intercambiar un deseo desesperado por un resultado material. El universo funciona como un campo de resonancia absoluto. Un campo vivo, inteligente y extremadamente sensible que lee y reconoce la firma energética constante que emite tu biología. Lee tu sistema nervioso, lee el latido de tu corazón, lee tus pensamientos más silenciosos, incluso aquellos que están tan escondidos que ni siquiera tú sabes que están ahí operando en segundo plano. Y cuando esa firma electromagnética cambia desde la raíz, ocurre algo verdaderamente curioso. Es algo que desafía la lógica humana. La realidad entera empieza a reorganizarse alrededor de ti. No siempre ocurre de una manera inmediata o espectacular como en las películas, pero ocurre de forma precisa, matemática e inevitable. Tal vez ahora mismo, mientras el sonido de estas palabras entra por tus oídos, puedas notar algo muy sutil ocurriendo en tu propio cuerpo. Te invito a que lo observes. Tal vez tus hombros acaban de bajar apenas unos milímetros. Quizás la tensión en tu mandíbula se ha suavizado un poco, o tu respiración se ha vuelto ligeramente más profunda y espaciosa sin que lo hayas decidido conscientemente. Si eso está pasando, es porque el cuerpo siempre reconoce las grandes verdades mucho antes que la mente. Tu biología sabe cuándo está en presencia de una frecuencia real. Y lo que vamos a explorar juntos en este espacio toca precisamente ese nivel celular. No vamos a hablar de trucos superficiales, vamos a hablar de tu verdad biológica y energética. Porque existe una frecuencia muy específica, un tono vibracional exacto, que abre lo que muchos maestros antiguos y místicos llamaban la bóveda de la abundancia del universo. Por supuesto, no es una bóveda física llena de monedas. Es una especie de portal vibracional que se activa de forma automática cuando tu identidad energética profunda deja de resistir aquello que, irónicamente, tanto deseas recibir. Y aquí está la paradoja más grande y curiosa de la existencia humana. Muchas personas pasan décadas enteras de su vida intentando encontrar esa frecuencia a través del esfuerzo agotador. Intentan forzar la positividad, intentan forzar la creencia, cuando en la cruda realidad de la física cuántica, el esfuerzo tenso y la desesperación suelen ser exactamente la señal que bloquea la entrada de lo nuevo. Pero te prometo que todo esto hará un sentido perfecto dentro de unos pocos minutos, porque hay algo fundamental que casi ningún maestro menciona cuando se habla del arte de la manifestación. Y cuando escuches esta verdad, puede que tu historia personal con el dinero, con el éxito y con la abundancia empiece a reorganizarse desde muy adentro. No será como aprender una técnica nueva que olvidarás mañana. Será como un reconocimiento antiguo,
algo que tu propia conciencia, en su estado más puro, ya sabía mucho antes de que empezaras a buscar respuestas en este video. Y a medida que avancemos paso a paso, vas a comenzar a percibir con una claridad asombrosa por qué ciertos patrones en tu vida parecían repetirse una y otra vez. Vas a entender por qué algunas oportunidades maravillosas aparecían de la nada, brillaban por un instante y luego desaparecían como si una puerta invisible se abriera y se cerrara en completo silencio, dejándote con la sensación de haber perdido un tren. Te lo digo ahora, no era mala suerte, no era el azar, era simplemente tu frecuencia regresando a su estado base. El campo cuántico, ese océano invisible y vibrante, donde toda posibilidad, toda riqueza y toda experiencia ya existe antes de materializarse en este mundo físico de 3 dimensiones, responde a coherencias muy específicas. Cuando tu corazón, tu sistema nervioso y tu identidad interna empiezan a vibrar en un mismo tono unificado, la realidad externa deja de presentar resistencia. Las puertas se abren solas. Pero aquí, justo aquí, aparece el gran desafío que hace tropezar a la mayoría. Antes de que esa nueva coherencia de riqueza se estabilice en tu cuerpo, muchas personas atraviesan una fase de transición que parece, a simple vista, exactamente lo contrario de la abundancia. Entran en lo que llamamos el vacío fértil, una fase de pausa absoluta, una fase de silencio incómodo, una fase donde miras a tu alrededor y parece que absolutamente nada está ocurriendo a tu favor. Las cosas no avanzan, pero tampoco retroceden, simplemente están suspendidas. Y es precisamente en ese punto de quietud aparente donde el 99% de las personas abandona el proceso. Se rinden, se frustran y vuelven a sus viejos patrones de preocupación sin saber que estaban a centímetros, a un solo latido de distancia, de cambiar su frecuencia para siempre. Si sientes que algo en tu vida se ha movido dolorosamente lento en los últimos años, si has sentido breves momentos de gran expansión seguidos de largos, muy largos periodos de aparente quietud y estancamiento, escúchame bien. No es necesariamente un bloqueo. No estás roto. No hay nada malo en ti. Lo que estás experimentando puede ser una profunda calibración de tu sistema nervioso. Porque el cuerpo humano no solo está diseñado para manifestar experiencias grandiosas, también necesita obligatoriamente aprender a sostenerlas sin entrar en pánico. Y cuando hablamos de riqueza verdadera, de abundancia real que no se evapora, de una prosperidad profunda que toca todas las áreas de tu existencia, no estamos hablando solamente de acumular números en una cuenta bancaria. Estamos hablando de desarrollar una capacidad interna, casi atlética, de permitir que la vida fluya hacia ti sin que el miedo al cambio o tu antigua identidad traten de sabotearla. Ese proceso de soltar quién eras para permitir quién vas a ser implica un trabajo silencioso de reorganización interna. De hecho, mientras sigues escuchando el tono de mi voz, puede que una parte muy sabia de ti ya esté empezando a soltar una tensión defensiva antigua que ni siquiera sabías que estabas cargando en tu pecho o en tu estómago. A veces, esta liberación aparece como una sensación de calor suave, un cosquilleo o una especie de espacio nuevo y fresco en tu respiración. Si sientes algo de esto, abrázalo. Ese es tu cuerpo reconociendo la verdad y sintiéndose seguro. Porque más adelante en este viaje vas a entender de forma definitiva por qué la abundancia huye cuando la persigues con desesperación. Vas a comprender por qué la frecuencia que abre las puertas del universo no se puede fabricar con la fuerza bruta de la voluntad, ni forzando una sonrisa. Se crea a través de una transformación mucho más profunda y relajada de tu identidad energética. Pero antes de llegar a ese nivel de maestría, necesitamos tener el coraje de mirar primero a los ojos al error silencioso que mantiene cerrada esa bóveda para casi todos. Y te aseguro que cuando veas este error con absoluta claridad, algo dentro de tu mente hará un clic y empezará a cambiar de forma irreversible. Si sientes en lo más profundo de tu ser que este tipo de verdad genuina resuena contigo,
te invito a que te suscribas ahora mismo a este espacio. Hazlo no como un gesto automático de Internet, sino como una declaración, como una señal interna de que estás verdaderamente listo. Listo para sostener conversaciones que expanden tu nivel de conciencia. Listo para recalibrar tu energía vital sin atajos baratos. Porque lo que te voy a revelar a continuación tiene el poder real de alterar para siempre la forma en que entiendes la íntima relación entre tu cuerpo, tu frecuencia vibracional y la cantidad de abundancia que permites entrar en tu vida. Curiosamente, este es el momento exacto, la frontera invisible, donde la mente de la mayoría de las personas se asusta y decide volver atrás a su zona de confort llena de carencias conocidas. Pero si tú decides permanecer aquí conmigo, respirando y escuchando, algo latente dentro de tu campo electromagnético puede empezar a reconocer una frecuencia de poder que siempre estuvo esperando ser activada. Todo comienza con un detalle biológico que casi nadie observa. Hay algo que casi nadie percibe cuando comienza a buscar la abundancia. Es un detalle tan sutil, tan invisible a simple vista, que incluso aquellas personas que han estudiado espiritualidad, neurociencia o desarrollo personal durante décadas enteras suelen pasarlo por alto por completo. Y es la trampa perfecta. La inmensa mayoría de la humanidad intenta cambiar su realidad modificando únicamente sus pensamientos superficiales. Cambian sus afirmaciones diarias, cambian sus visualizaciones, cambian sus metas financieras para cada nuevo año. Se esfuerzan mentalmente hasta el agotamiento absoluto. Pero escúchame con mucha atención. El universo no responde primero a los pensamientos de tu mente consciente. El universo responde a algo inmensamente más profundo y antiguo. Responde al estado energético base que tu cuerpo físico aprendió a sostener durante todos los años de tu vida. Y es exactamente aquí donde aparece el error silencioso que sabotea casi todos los intentos de manifestación. Porque una persona puede repetir 1000 veces frente al espejo que merece riqueza, que merece prosperidad y que está lista para una expansión absoluta, esperando que la realidad obedezca. Pero mientras repite esas palabras hermosas, su sistema nervioso central continúa vibrando en una frecuencia antigua, una frecuencia que fue programada exclusivamente para sobrevivir, no para recibir grandeza. El cuerpo humano es un archivo viviente. El cuerpo lo recuerda absolutamente todo. Tu cuerpo recuerda las épocas de escasez de tu pasado. Recuerda los momentos exactos en que pedir demasiado parecía algo peligroso o indebido. Recuerda cuando crecer, brillar o pedir más significaba correr el riesgo de ser rechazado o incomprendido por las personas que amabas. Y sin que tu mente racional lo note en absoluto, esas memorias biológicas se convierten en una especie de señal de radio constante que el campo cuántico reconoce sin fallar. El universo no interpreta tus palabras, interpreta tu firma electromagnética constante. La ciencia moderna está comenzando a observar y a medir algo que los antiguos sistemas espirituales y místicos ya intuían hace miles de años. El corazón humano emite un campo eléctrico y magnético real, medible, que interactúa con el entorno de formas que apenas estamos empezando a comprender. Cuando tu pensamiento, tu emoción genuina y tu biología entran en un estado de coherencia perfecta, esa señal se vuelve increíblemente clara, como un láser que atraviesa la niebla. Pero cuando existe un conflicto interno, cuando hay miedo disfrazado de deseo, el campo magnético se fragmenta. Es exactamente como intentar abrir una puerta pesada utilizando dos llaves diferentes al mismo tiempo. Una parte de ti desea fervientemente la abundancia y la libertad, pero otra parte, mucho más escondida y antigua, todavía cree que recibir demasiado dinero o éxito puede ser peligroso. Y mientras esas dos frecuencias contradictorias coexistan dentro de tu misma biología, la realidad allá afuera responde con una especie de pausa extraña. No es un castigo divino, no es un bloqueo kármico, es simple y llanamente una incoherencia energética que detiene el flujo de lo nuevo.
Tal vez ahora mismo, mientras escuchas la cadencia de mi voz, puedas observar algo muy sutil dentro de tu propio cuerpo. Te invito a llevar tu atención por un microsegundo a tu plexo solar, esa región justo debajo del pecho, en la boca del estómago. Muchas veces es ahí donde se acumula una sensación de alerta constante que no sabemos explicar, una especie de tensión invisible. Si notas algo de tensión ahí ahora mismo, quiero que sepas algo vital. Esa tensión no es tu enemiga. Esa tensión es simplemente memoria de supervivencia acumulada. Tu sistema nervioso está biológicamente diseñado para proteger la estabilidad antes que permitir la expansión. Y durante muchos años, tu biología aprendió a base de experiencias que mantenerse dentro de ciertos límites conocidos era la forma más segura de existir en este mundo. Por eso, muchas personas experimentan algo tremendamente curioso cuando comienzan a acercarse realmente a una nueva frecuencia de abundancia real. Cuando el dinero o la oportunidad asoman a su puerta, no sienten euforia, sienten una profunda e irracional incomodidad. Sienten miedo, porque el cuerpo interpreta la expansión inmensa como un territorio desconocido y por lo tanto potencialmente hostil. Y cada vez que una gran oportunidad se materializa, una parte primitiva de tu sistema intenta, con todas sus fuerzas, regresar al patrón familiar de la carencia. Y lo hace no porque no quieras prosperar con toda tu alma, sino porque tu biología todavía está aprendiendo a entender que es seguro hacerlo, que ya no hay peligro en brillar, que es absolutamente seguro recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte hoy. Si esto que te estoy compartiendo resuena con lo que has vivido, te invito a dejar un me gusta en este video ahora mismo. No como una métrica de internet, sino como un acto físico de anclar esta comprensión en tu presente. Es decirle a tu cuerpo y al algoritmo del universo: reconozco esta verdad y estoy listo para soltar la vieja alerta. Que aquí aparece una de las revelaciones más grandes, algo que cambia completamente la forma en que entendemos el arte de la manifestación. La riqueza nunca, jamás, llega cuando la deseas intensamente, desde la desesperación o la necesidad de escapar de tu presente. La riqueza y la abundancia comienzan a acercarse a tu vida únicamente cuando tu sistema nervioso deja de resistirla, cuando tu cuerpo se relaja en la certeza. Este proceso monumental no ocurre en el intelecto, no ocurre en la mente analítica, ocurre profunda y silenciosamente en el cuerpo. A veces, esta nueva etapa comienza con algo tan simple y humilde como una respiración que se vuelve más lenta, más pausada, sin que tú la hayas forzado en absoluto, o con una sensación de espacio interno inmenso, donde antes solo había una urgencia constante por resolver problemas. Ese pequeño suspiro de alivio es el inicio glorioso de una nueva coherencia vibracional. Y cuando esa coherencia interna empieza a estabilizarse día tras día, algo sumamente curioso sucede en el vasto campo de posibilidades infinitas que te rodea constantemente. Las coincidencias mágicas comienzan a reorganizarse a tu favor. Personas correctas aparecen en los momentos más precisos e inesperados. Oportunidades que antes parecían totalmente invisibles o inalcanzables, de repente se vuelven evidentes y muy fáciles de tomar sin esfuerzo agotador. Y todo esto no sucede porque el universo infinito haya cambiado repentinamente de opinión sobre ti. Sucede pura y exclusivamente porque tu frecuencia interna, tu firma energética, dejó de interferir y de repeler todo aquello que ya estaba disponible para ti desde siempre. Pero antes de que este cambio maravilloso se vuelva completamente visible y tangible en tu mundo material, casi todos los seres humanos atraviesan una etapa muy particular. Una etapa que confunde y asusta, incluso a quienes conocen profundamente las leyes espirituales. Es esa fase en la que parece que la vida entera se detiene por completo. El momento donde todas las cosas se vuelven extremadamente silenciosas, donde algunas relaciones se alejan sin explicación, ciertos proyectos pierden su impulso y el camino parece quedarse suspendido en el aire. Es un espacio extraño,
un pasillo oscuro entre lo viejo que ya no eres y lo nuevo que aún no llega. Muchos, al verse en esta situación de quietud, interpretan este momento como un fracaso rotundo. Se desesperan y creen que han vuelto al punto de partida o que han retrocedido. Pero en realidad es pura calibración. Tu sistema energético global está liberando, soltando y purgando todas las antiguas identidades que jamás podrían sostener la altísima frecuencia de lo que está a punto de llegar a tu vida. Es una limpieza profunda del terreno. Y lo que ocurre exactamente en esa fase de vacío es tan vital que casi nadie se atreve a hablar de ello con la suficiente profundidad, porque es exactamente en ese punto de aparente nada, donde la inmensa bóveda de la abundancia comienza por fin a abrirse de par en par. Pero se abre de una forma que tu mente racional todavía no puede reconocer ni medir. Y cuando lleguemos a explorar ese momento, vas a entender perfectamente por qué tantas personas tiran la toalla y abandonan la carrera justo un segundo antes de que su frecuencia cambie por completo. De hecho, mientras sigues escuchando el fluir de estas palabras, es muy posible que tu mente analítica haya intentado distraerse por unos segundos. Es completamente normal. Cuando nos acercamos a una verdad profunda, el viejo sistema intenta recuperar el control. Simplemente vuelve aquí, vuelve a mi voz. Respira hondo una vez más y observa tu centro, porque en la próxima parte vamos a entrar directamente en esa fase misteriosa que casi todos interpretan como un castigo divino, cuando en realidad es el umbral de tu mayor victoria. Existe un momento muy particular, casi sagrado, en todo este inmenso proceso de transformación interior y de manifestación real. Un momento que, curiosamente, casi nunca aparece detallado en los cientos de libros y manuales de autoayuda que promueven el éxito rápido. Y sin embargo, a pesar de su ausencia en la teoría popular, es uno de los instantes más absolutamente decisivos de todo tu camino humano y espiritual. Es ese momento preciso en que tu vida entera, de repente, parece quedarse en un profundo y desconcertante silencio. Pero escúchame bien, no es un silencio cómodo al que estés acostumbrado. Es un silencio extraño, pesado a veces. Es la sensación visceral de que algo colosal se está reorganizando justo detrás de un velo invisible, un velo denso que tu mente racional todavía no consigue atravesar ni comprender por más que lo intente. Tal vez ya hayas sentido algo muy parecido a esto recientemente en tu propia experiencia. Un periodo extraño en el que las cosas y los proyectos que antes se movían con una rapidez estimulante, de un día para otro empiezan a ralentizarse hasta casi detenerse por completo. Proyectos que parecían avanzar a toda marcha se quedan suspendidos en el aire. Algunas personas, amistades o incluso parejas desaparecen de tu vida sin un gran conflicto, sin un drama espectacular. Simplemente se desvanecen como si su presencia ya no encontrara el mismo espacio dentro de tu nueva realidad energética. Y mientras todo ese desapego silencioso ocurre a tu alrededor, tu mente analítica entra en pánico e intenta desesperadamente interpretar lo que está pasando. Busca culpables, busca errores, y la mayoría de las veces, desde su miedo a la escasez, lo interpreta como un terrible retroceso. Pero lo que en realidad está ocurriendo en las profundidades de tu ser, en el núcleo mismo de tu existencia, es algo completamente diferente y maravilloso. Lo que estás atravesando no es un fracaso ni una pérdida de rumbo. Es una magistral y necesaria recalibración de tu propia energía vital. Piensa en esto por un instante. Cuando una identidad energética profunda comienza a transformarse desde la raíz, el campo electromagnético entero que rodea a esa identidad también necesita reorganizarse de forma drástica para coincidir con la nueva versión de ti mismo. Las viejas dinámicas de control, las antiguas resonancias de dolor, las relaciones humanas y laborales que fueron construidas firmemente sobre la frecuencia anterior del miedo o la necesidad. Todas ellas empiezan a perder coherencia física con la persona en la que te estás convirtiendo ahora mismo.
Y ese proceso natural de desprendimiento crea en tu entorno una especie de vacío temporal. Pero quiero que grabes esto en tu sistema nervioso. Ese vacío no es ausencia de vida. Ese vacío es pura transición. Es el lienzo en blanco que el universo necesita para pintar tu nueva realidad material. Es exactamente como cuando una puerta pesada se cierra suavemente detrás de ti en un pasillo oscuro, segundos antes de que la inmensa luz de la siguiente habitación se vuelva visible. Durante unos instantes, el espacio que te rodea parece neutro, indefinido, frío y abrumadoramente silencioso. Y es justamente en ese punto de incertidumbre máxima donde la inmensa mayoría de las personas se asusta y huye de regreso a lo conocido, porque el viejo sistema de supervivencia de tu cerebro reptiliano interpreta inmediatamente el silencio externo y la falta de estímulos como un peligro mortal inminente. El sistema nervioso humano está profundamente, casi adictivamente, acostumbrado a medir su valor y su progreso en la vida a través de constantes señales externas. Resultados rápidos, dinero en la mano, reconocimiento social, movimiento visible, aplausos. Cuando todas esas señales externas de validación desaparecen por un tiempo durante tu transición, el cuerpo físico entra en abstinencia y cree genuinamente que algo ha salido terriblemente mal. Empieza a bombear hormonas de estrés para obligarte a volver a la lucha y al esfuerzo constante. Pero la verdad más profunda es que, en la quietud de ese momento, lo que está ocurriendo a nivel subatómico es una reorganización inmensa de tu firma energética. La antigua identidad, la versión de ti que sobrevivía a base de esfuerzo y sufrimiento, está empezando a disolverse para siempre en el océano cuántico. Y mientras esa disolución sagrada ocurre, el campo cuántico infinito, ese océano vibrante de posibilidades donde cada realidad potencial ya existe en estado latente antes de manifestarse, necesita ajustar miles de conexiones invisibles que corresponden exactamente a tu nueva y más alta frecuencia. Ese ajuste cósmico no siempre se ve de inmediato desde afuera. De hecho, se siente primero desde muy adentro. Quizás lo notes en este mismo instante como una sensación de pausa interior, como si una parte muy sabia e inmortal de ti estuviera observando tu propia vida con mucha más calma y desapego que antes. Tal vez ciertas ambiciones materiales que hace un año te parecían cuestiones de vida o muerte, urgentes e indispensables para tu felicidad, ahora de repente se sienten extrañamente distantes. Es como si algo sabio dentro de ti estuviera reorganizando tus verdaderas prioridades sin siquiera pedirle permiso a tu mente racional. Te lo aseguro, eso que sientes no es apatía. No estás deprimido ni has perdido el fuego de la vida. Es transformación pura en estado líquido. Cuando tu frecuencia interna cambia radicalmente y se eleva, tus deseos humanos también cambian de forma y de textura. Se vuelven más limpios, menos desesperados. Y en medio de ese profundo proceso de limpieza, muchas estructuras mentales y emocionales antiguas comienzan a soltarse solas. A veces, inevitablemente, aparecen momentos de duda. No me refiero a una duda dramática o ruidosa, sino a una especie de pregunta muy silenciosa y persistente que atraviesa tu mente por las noches. ¿Y si al final nada cambia? ¿Y si me quedo así para siempre? Esa pregunta temerosa es en realidad parte fundamental del umbral que estás cruzando, porque el viejo sistema de creencias agonizando intenta recuperar el control de tu vida justo cuando tu transformación personal se acerca a un punto de masa crítica que la volverá irreversible. Mientras escuchas el tono de estas palabras ahora, puede que tu propio cuerpo físico esté reaccionando de formas muy sutiles pero reveladoras. Tal vez tu respiración, sin proponértelo, se volvió un poco más profunda y rítmica. O quizás hayas notado una sensación de calor muy suave, justo en el centro geométrico de tu pecho. Ese tipo de respuestas físicas involuntarias ocurren mágicamente cuando algo dentro de nuestra biología reconoce una verdad innegable
que la mente lógica todavía está intentando procesar y clasificar. Tu corazón sabe que lo que parece un vacío amenazante muchas veces es en realidad la más pura preparación divina. Antes de que una nueva frecuencia de abundancia ilimitada pueda estabilizarse en tu mundo físico, la realidad necesita imperiosamente liberar, destruir y apartar de tu camino todo aquello que ya no resuena con esa nueva vibración. Y durante ese doloroso proceso de poda, tu vida puede sentirse momentáneamente más tranquila, incluso más solitaria y silenciosa de lo habitual. Pero te prometo que ese silencio aterrador tiene una función mecánica y vibracional pero muy precisa. Ese silencio no está en tu contra. Ese silencio está creando espacio inmenso y limpio para nuevas coincidencias que desafiarán toda tu lógica. Espacio seguro para relaciones humanas que resuenen exactamente con tu frecuencia actual y no con tus traumas del pasado. Está creando el espacio necesario para oportunidades masivas que antes sencillamente no podían acercarse a tu vida, porque la señal energética ruidosa que emitías desde el miedo todavía estaba mezclada con patrones antiguos de carencia, duda y autosabotaje. Cuando ese espacio vacío finalmente aparece, la reacción natural de muchas personas es interpretarlo como una gran pérdida. Lloran lo que se fue, pero en la realidad cuántica no es pérdida, es apertura total. Es exactamente como cuando el cielo oscuro se despeja violentamente después de una tormenta, justo antes de que la luz del sol vuelva a atravesarlo con una claridad cegadora. Sin embargo, hay algo infinitamente más profundo y secreto ocurriendo en este punto de tu viaje, algo que casi ningún maestro o guía menciona porque pocos lo han experimentado de verdad. Durante esta fase de quietud y vacío aparente, tu cuerpo celular está aprendiendo algo fundamental para tu futuro. Tu sistema nervioso está aprendiendo, por primera vez en toda tu vida, cómo sostener una identidad poderosa que ya no necesita perseguir la abundancia con desesperación. Está aprendiendo a ser un imán, no un cazador. Y ese aprendizaje celular transforma completa y definitivamente tu relación con la realidad material. Porque cuando tu sistema nervioso central por fin deja de vibrar en estado de urgencia constante y supervivencia, tu campo electromagnético personal comienza a emitir una señal completamente diferente hacia el universo. Una señal nítida, limpia y poderosa. Una señal de absoluta coherencia. Si estas palabras están tocando una cuerda profunda dentro de tu pecho, te invito a compartir este mensaje. No como una acción vacía de Internet, sino como un acto consciente de resonancia. A veces, al enviar esta frecuencia a otra persona que también atraviesa su propio desierto silencioso, el universo multiplica esa misma claridad y abundancia dentro de ti. Es el acto de dar desde la certeza de quien ya lo tiene todo. Y esa coherencia perfecta, esa paz inquebrantable en medio de la espera, es exactamente la llave maestra que comienza a abrir la bóveda vibracional de la abundancia infinita. Pero escúchame bien, la forma en que esa bóveda dorada se abre finalmente en tu vida no es en absoluto como tu mente condicionada imagina que será. No se abre con más esfuerzo agotador, no se abre con un control obsesivo de tus pensamientos. Se abre sutilmente cuando tu identidad interna alcanza un punto tan específico de alineación que tu deseo ardiente, tu cuerpo físico y tu conciencia pura dejan de competir y pelear entre sí. Y cuando esa paz biológica ocurre, cuando dejas de resistir tu presente, algo verdaderamente extraordinario, casi milagroso, empieza a suceder en tu entorno. Las sincronicidades que antes rogabas ver, ahora aparecen a diario. Las puertas de hierro que antes parecían selladas para siempre, de repente se vuelven permeables y se abren con un ligero toque. Tu vida, tus finanzas, tus relaciones y tu propósito empiezan a moverse con una fluidez exquisita que ya no depende nunca más de la lucha, del estrés o del desgaste físico. Has cruzado el umbral. Has dejado de perseguir la vida para permitir que la vida te alcance. Pero antes de que esa gloriosa fase de fluidez
se vuelva permanente y visible. En tu realidad externa de todos los días, hay un momento muy delicado, un instante casi imperceptible que casi nadie en este mundo sabe reconocer o sostener sin entrar en pánico. Es el momento exacto en que la gran bóveda comienza lentamente a abrirse, aunque desde afuera, si miras con los ojos físicos, todavía parezca que absolutamente nada está ocurriendo a tu favor. Y comprender la mecánica oculta de ese preciso momento es lo que cambiará completamente la forma en que interpretas tu destino. Hay un punto en todo proceso profundo de transformación en el que el esfuerzo colosal simplemente deja de tener sentido. No porque la persona haya perdido la esperanza, ni mucho menos, sino porque algo dentro de su conciencia, una sabiduría antigua y silenciosa, empieza a reconocer que empujar más fuerte ya no abre ninguna puerta en este universo. Este momento majestuoso suele llegar después de un larguísimo camino de búsqueda. Llega después de intentar comprender minuciosamente las leyes del universo, de practicar visualizaciones exhaustivas, de repetir afirmaciones hasta el cansancio, de observar cuidadosamente cada pensamiento como si cada palabra interna tuviera el inmenso poder de alterar el curso de la realidad. Durante un tiempo, todo ese esfuerzo mental y físico parece absolutamente necesario, pero llega un instante sublime en el que la conciencia comienza a percibir algo radicalmente diferente. Percibe con una claridad absoluta que la abundancia infinita nunca fue una recompensa por tu buen comportamiento o por tu disciplina espiritual. Fue siempre, desde el primer día de tu existencia, una respuesta natural a la coherencia de tu ser. Y cuando esa gigantesca comprensión comienza a descender lentamente desde la mente analítica hacia el cuerpo físico, aparece una sensación fisiológica muy particular. Una sensación que muchas personas describen como una especie de alivio profundo que se instala en el pecho. Tal vez puedas notarlo ahora mismo, no como una emoción intensa o eufórica que te hace saltar de alegría, sino como una relajación sutil, casi invisible, que se extiende por todo tu sistema nervioso cuando el impulso agotador de controlar cada pequeño resultado empieza a perder su fuerza tiránica. Ese es el inicio exacto de la rendición energética. Escúchame muy bien. La verdadera rendición no es resignación, no es abandono de tus sueños, no es tirar la toalla. Es la más alta y sofisticada comprensión de que la vida entera responde con una precisión matemática asombrosa cuando, por fin, dejamos de interferir constantemente con su flujo natural a través del miedo o la duda paralizante. Durante décadas, tu mente humana fue entrenada rigurosamente para creer que manifestar la realidad significaba dirigir y microgestionar cada detalle del futuro. Te enseñaron a actuar como si la realidad fuera una inmensa máquina fría que solo responde a comandos específicos de esfuerzo y control. Pero el universo no opera jamás como una máquina sin alma. Opera en todo momento como un campo infinitamente vivo y sensible, un tejido vibracional inteligente que responde a patrones de coherencia interna profunda muchísimo más rápido que a las instrucciones mentales de una mente asustada. Cuando una persona entra de lleno en un estado de verdadera rendición, un pequeño milagro ocurre dentro de su biología. Su sistema nervioso central comienza a cambiar de ritmo por completo. Las señales de alerta roja que antes estaban activas de forma casi permanente, consumiendo su energía vital, empiezan a disminuir hasta apagarse. La respiración se vuelve naturalmente más amplia. Los músculos tensos del cuello y de los hombros comienzan a soltar historias pasadas. Este cambio fisiológico palpable tiene una consecuencia energética tan profunda que altera la realidad que tocas. La frecuencia que antes estaba densamente cargada de urgencia y desesperación empieza a transformarse mágicamente en pura presencia luminosa. Y el campo cuántico responde de una manera diametralmente opuesta a la urgencia que a la presencia. La urgencia siempre transmite escasez al universo, le grita que te falta algo. La presencia, en cambio,
Transmite suficiencia absoluta. Le susurra al universo que ya lo tienes todo, y el universo, en pura resonancia, te entrega aún más de lo mismo. Mientras una parte de tu mente todavía intenta analizar estas palabras lógicamente, es muy posible que otra parte inmensamente sabia de tu conciencia ya esté reconociendo algo que siempre estuvo ahí, esperando por ti. La verdad de que la abundancia inmensa nunca, jamás necesitó ser perseguida, como una presa escurridiza en un bosque oscuro. Solo necesitaba ser permitida. Pero permitir algo tan inmenso implica confiar ciegamente en un nivel que la pequeña mente humana jamás podrá controlar. Por esa precisa razón, muchísimas personas sienten un miedo paralizante justo antes de llegar a este punto culminante de su evolución. Sienten vértigo ante la inmensidad de lo bueno que se acerca, porque permitir significa dejar de sostener la narrativa antigua y conocida de la lucha constante. Significa aceptar con valentía que tu vida puede comenzar a moverse con una fluidez hermosa y próspera que ya no depende de tu desgaste físico permanente. Y cuando esa aceptación serena comienza a estabilizarse en tu cuerpo, la magia real ocurre. Las oportunidades millonarias, los encuentros transformadores y las grandes ideas dejan de sentirse como eventos raros, producto de la buena suerte ocasional. Empiezan a aparecer en tu día a día como extensiones absolutamente naturales de tu nuevo estado interno de paz. Es como si el universo entero reconociera finalmente tu señal clara, sin ninguna interferencia. Y cuando esa señal luminosa se vuelve estable y constante, la bóveda vibracional de la abundancia infinita deja de estar cerrada. Y no se abre porque alguien haya girado una llave maestra desde afuera. Se abre pura y exclusivamente porque la frecuencia de miedo y resistencia que mantenía esa pesada puerta sellada ya no está presente en tu biología. Mientras dejas que estas palabras penetren en tu mente inconsciente, puede que tu lado analítico haya intentado cuestionar si realmente es posible que algo tan simple como un profundo cambio de coherencia interna tenga un impacto tan monumental en tu realidad material y en tu cuenta bancaria. Es una reacción humana natural y esperable. Nuestra mente fue entrenada desde la niñez para confiar única y exclusivamente en el esfuerzo visible y en el dolor físico. Pero el universo inmenso siempre funcionó primero en el reino de lo invisible. La semilla prodigiosa crece y se fortalece en la oscuridad silenciosa bajo la tierra mucho tiempo antes de aparecer triunfante en la superficie soleada. Tu frecuencia interna siempre cambia antes de que la realidad material externa pueda reflejar siquiera una fracción de ese cambio. Y cuando la rendición a este proceso se vuelve completa e incondicional, algo colosal empieza a reorganizarse dentro del campo de posibilidades infinitas que envuelve tu vida. No ocurre como magia, ocurre como pura resonancia física. En ese punto de iluminación práctica, tu más grande deseo deja de sentirse como una carencia dolorosa que te atormenta. Se transforma en una dirección natural de tu energía creadora. Tu identidad interna comienza, por fin, a alinearse con la versión grandiosa de ti que puede sostener la riqueza y la abundancia masiva sin miedo, sin prisa y sin conflicto. Y cuando esa nueva identidad poderosa se vuelve tu estado base, la realidad externa que te rodea empieza a reflejarla con una precisión milimétrica que muchas veces sorprende a quienes comprenden profundamente las leyes espirituales que rigen este mundo. Pero antes de cerrar juntos este proceso transformador, aún queda un último y silencioso paso. No es un paso técnico que tengas que hacer con esfuerzo. Es más bien un reconocimiento silencioso y sagrado que ocurre espontáneamente cuando todo lo que hemos hablado empieza a encajar perfectamente dentro de tu propio cuerpo. Es el momento luminoso en que comprendes que la bóveda de riqueza inagotable del universo nunca estuvo realmente cerrada con candado. Simplemente, pacientemente, estaba esperando que tu frecuencia dejara de resistir todo lo maravilloso que siempre estuvo destinado a encontrarte en esta vida.
Y cuando esa gran comprensión se asienta por completo en tu sistema nervioso y en tu conciencia pura, te aseguro que tu relación con la vida, con el dinero y con el universo cambia para siempre. Porque en ese preciso instante glorioso, tú ya no buscas desesperadamente abrir la bóveda de la abundancia. A través de tu calma y tu coherencia profunda, tú te conviertes irremediablemente en la frecuencia misma que la mantiene abierta de par en par. Bienvenido a tu nueva realidad. Todo comienza a fluir ahora. Simplemente respira y recibe.